Previo a comenzar, habremos de señalar que en el mes de junio del 2018, la Ley Federal del Trabajo fue objeto de algunas modificaciones. Ello en razón a la aparición de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. A este efecto, se tuvieron que reformar los artículos 474 primer párrafo, 500 primer párrafo, 501 primer párrafo, 500 y 502 y 503 párrafo primero, fracciones 1 y 2. Se adicionan los artículos 132 con una fracción 19, el 133 con una fracción 16, el 141 con un segundo párrafo a la fracción primera y un segundo párrafo a la fracción tercera, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo de esta última fracción para quedar como párrafo tercero y el artículo 477 con una fracción quinta. Modificaciones de las que habremos de destacar, entre otras, que señalan un permiso sin goce de sueldo para trabajadores que han sido declarados desaparecidos, o la prohibición para el patrón de terminar la relación de trabajo o dar de baja a un trabajador en calidad de desaparecido. Asimismo, también respecto a las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, en lo que corresponde a los riesgos de trabajo, y respecto de las indemnizaciones en caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial. Asimismo, y en otro orden de ideas también, se acaba de reformar el segundo párrafo de la fracción 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debemos señalar que ahí se señala que los agentes del Ministerio Público, peritos, miembros de instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios eran separados de sus cargos si no cumplían con los requisitos de permanencia que se establecían en las leyes y no podrían permanecer en las instituciones. Asimismo, por esta separación no tenían derecho a ser admitidos nuevamente. Esto es, que no podrían reclamar o demandar su incorporación o su reinstalación. Sin embargo, con la reforma ya pueden ser objeto o sujetos de reincorporación al servicio siempre que en el juicio que promuevan se determine que el servidor público no cometió ilícito alguno. Hecha esta aclaración y este comentario, vamos a señalar que ya con anterioridad habíamos comentado o habíamos referido que las relaciones laborales se inician a partir del acto de la subordinación. Dijimos que esta, o sea, la subordinación, es el poder de mando correlativo al deber de obediencia. Esto es que cuando a alguien lo mandan y éste obedece, entonces existirá la relación laboral y que esta relación laboral debería de sustentarse en un escrito en el que consten las condiciones de trabajo. Y precisamente en esta sesión entonces habremos de referirnos a esas condiciones, como son la jornada, los días de descanso, las vacaciones, el salario mínimo, las normas que protegen al salario, las utilidades que deben pagarse en las empresas, los derechos y obligaciones tanto de trabajadores y de patrones, así como las prohibiciones a los mismos y las habitaciones para los trabajadores.
En un principio debemos distinguir el concepto condiciones de trabajo respecto del concepto condiciones generales de trabajo, ya que este último aparece enunciado en la Ley Federal Burocrática como una forma de regulación colectiva de relaciones de trabajo. Diremos que cuando se formula una demanda, esta se sustenta en los hechos en los que se basa la petición, y esos hechos generalmente van a constar de dos partes, en lo general. La primera, que tiende a incorporar a las condiciones de trabajo, que invariablemente serán la fecha de ingreso, la duración de la jornada, el lugar o lugares identificados como fuente de trabajo, debiendo señalar el domicilio donde se prestaron los servicios, que aquí puede ser distinto del domicilio que se señala para emplazar a los demandados. También debería o deberá indicarse la categoría, el salario, las labores de trabajo, los días en que se labora y los días de descanso. Y por otra parte, o en un segundo término, deberían de señalarse los actos o el acto en el que se sustenta el ejercicio de la acción, como podría ser el caso del despido injustificado, y siendo aquí se va a requerir de los elementos de tiempo, lugar y modo, esto es, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién. Y sin duda que en un tercer lugar se puede establecer otro punto en el que se señale cualquier otra circunstancia, hecho o narrativa. Pero básicamente las dos primeras serán o son suficientes, a menos que, como dijimos, existan condiciones extraordinarias. Ahora bien, si observamos la Ley Federal del Trabajo, nos encontraremos con diversas condiciones de trabajo, que son sin duda aquellas a las que habremos de referirnos en lo sucesivo. Sin embargo, debemos señalar que existen algunas disposiciones que las regulan de manera general, como es el hecho de que están basadas estas condiciones de trabajo en el principio de igualdad sustantiva que debe existir entre mujeres y hombres. Y aquí debemos reiterar lo que ya hemos comentado con anterioridad. Esto es, en el sentido de que la ley no distingue naturaleza de género, pero sí se ocupa de manera especial del trabajo de las mujeres, del trabajo de las madres trabajadoras y del trabajo de los menores. Ello como un punto particular de excepción, ya que dijimos que la regla general es que en ningún caso las condiciones de trabajo podrán ser inferiores a las fijadas en la ley y deben ser proporcionales en cuanto a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que de ninguna forma puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivo de origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en la Ley Federal del Trabajo. En este punto, las modalidades que distingue la ley laboral las vamos a encontrar en los trabajos especiales. Vamos a poner, por ejemplo, que el trabajo de los buques puede darse que existan distintos salarios,
cuando también existan buques de diversas categorías, o por ejemplo el trabajo en autotransportes, donde el salario también puede fijarse por viajes, por boletos vendidos, por kilómetros recorridos, etc. O en el caso del salario a comisión, que se encuentra regulado para los trabajos especiales de los agentes de comercio, o el salario en el trabajo doméstico, donde una parte va a corresponder a la habitación, otra parte a la comida y otra al hospedaje, o las propinas, que son parte integrante del trabajo en lo que respecta a hoteles, restaurantes y bares. Como podemos observar, entonces, los puntos de excepción de la regulación general de la ley tiene diversas aristas particulares que sin duda van a oponerse a las normas o condiciones de trabajo que podríamos denominar normales. Otro ejemplo de esas particularidades lo encontramos en el trabajo en universidades autónomas por ley, o el efecto de la prórroga en el caso de algunos trabajadores en el rubro de trabajos especiales, como en la presentación temporal de los artistas o músicos, en donde al concluir la temporada y subsistir la fuente de trabajo, esto es como el teatro, no se va a aplicar el derecho a la prórroga. Estas excepciones, sin duda, que van a contravenir a lo que señala el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, uno de los reclamos más recurrentes de la clase trabajadora consistía o se daba en el hecho de que solo podían o debían ocuparse o realizar aquellas actividades para las que habían sido contratados. Esto es, que los trabajadores alegaban de manera común que tal o cual actividad no se les pagaba y que no habían sido contratados para desempeñarla. Sin embargo, con la reforma del año 2012 ya se incorpora a la ley el artículo 56 bis, que señala que los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Sin duda que con esta incorporación a la ley se entiende que ahora se puede complementar las labores que se relacionen a la categoría que se desempeña y que desde luego deberán, sin duda, de ser compensadas salarialmente. El espíritu proteccionista de la ley, me parece en muchos aspectos, es solo una protección ilusoria, como en la que encontramos en el artículo 57 de la ley laboral, donde el trabajador podrá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. Pero aún con lo anterior, siempre encontraremos o existirá la posibilidad de que aquel trabajador que pretenda ejercitar cualquier acción relacionada con lo anterior podría ser sujeto de alguna represalia por parte de su patrón. Por ello, aunque aparentemente pareciera ser una protección al trabajador, esta parece nugatoria en la práctica por las consecuencias que podría acarrearle al trabajador. Sin embargo, también en un segundo párrafo de ese mismo artículo se faculta al patrón para poder solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen.
Al respecto, en un principio parece ser que ello se opone a lo señalado por el artículo 51, fracción cuarta, que prohíbe terminantemente reducir el salario del trabajador. Sin embargo, la ley laboral regula la modificación colectiva de las condiciones de trabajo, pero en este caso no se refiere a circunstancias de un trabajador en lo particular, sino que acontece cuando concurre una naturaleza sindical o colectiva. En otro caso tenemos también que existen los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica, en donde según el artículo 919 se puede aumentar o disminuir la jornada. De ahí entonces que en lo particular yo solo distingo esa facultad de modificar en el derecho colectivo. Esto a la luz de lo señalado en el artículo 18, que como vimos anteriormente, señala que en caso de duda siempre deberá interpretarse en favor del trabajador. Para efectos de la ley, tenemos que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. En este caso, debemos distinguir que el efecto jornada de trabajo tiene que ver eminentemente con la condición de disponibilidad o disposición del trabajador, y no con el tiempo en el que este trabajador propiamente trabaja o desempeña una función, ya que podemos encontrar que un trabajador puede no estar haciendo nada, pero siempre estará a disposición del patrón para hacer lo que éste le indique en el momento y dentro de su jornada de trabajo. Quiere esto decir que un trabajador puede no ejecutar o no hacer nada durante el tiempo de su jornada y le deberían de pagar siempre que hubiera estado a disposición del patrón. En ningún caso podrían decirle que no le pagan porque no hizo nada, puesto que en la definición de jornada de trabajo no se incorpora o se refiere a una realización material, sino a una disposición para ejecutar el trabajo una vez que se le indique al trabajador. Ahora bien, tanto el trabajador y el patrón pueden fijar la duración de la jornada de trabajo, con la limitante de que no exceda de los máximos legales. Y aunque encontramos en la ley que de la duración máxima de la jornada diurna será de 8 horas, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta, por naturaleza jurisprudencial, porque así lo señala la Corte, debemos atender que son 48 horas el máximo legal. Esto es que el patrón y el trabajador pueden convenir que la jornada diaria exceda de las 8 horas, pero deben cuidar que no se pasen en jornada diurna de 48 horas a la semana, que es la máxima. Y esto tiene su razón de ser en virtud de que los trabajadores y el patrón tienen esa facultad de repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros, o sea, a los trabajadores, el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. La jornada diurna comienza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Por su parte, la jornada nocturna va a comenzar a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana. En esta hipótesis, la jornada mixta va a ser aquella que comprende periodos de las dos jornadas, esto es, de la diurna y de la nocturna. Y siempre que el trabajador labore
más de 3 horas y media dentro de la jornada nocturna, esto es, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, entonces la jornada no será mixta, sino nocturna. Ahora bien, nosotros conocemos dos tipos de jornada. Una, aquella a la que denominamos como turno quebrado o jornada discontinua, y la que la ley distingue como jornada continua, siendo esta última aquella en la que entra a trabajar y ya no la interrumpe, sino hasta el final de su jornal. Y la quebrada o discontinua en la que entra el trabajador, sale, vuelve a regresar y finalmente sale de trabajar. En la jornada continua, el trabajador tiene derecho a descansar por lo menos media hora. Y si el trabajador no puede salir a descansar o tomar alimentos esa media hora porque el patrón no se lo permita, entonces le deben pagar esa media hora por lo menos como tiempo extraordinario. O si el trabajador no tiene prohibido salir esa media hora, pero es decisión del propio trabajador no salir, entonces el patrón no tiene obligación de pagarle tiempo extraordinario. O fíjense ustedes, estamos muy acostumbrados a referirnos a jornada extraordinaria o tiempo extra. Pero si observamos el artículo 65 de la ley, vamos a encontrar que solamente en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Esto quiere decir que la jornada extraordinaria está totalmente prohibida. Esta prohibición la podemos corroborar si observamos el artículo 5, fracción segunda de la ley, que dice que no produce efecto legal, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca una jornada mayor a la permitida por la ley. Y ya vimos que el máximo serán 48 horas, que si se reparten en 8 es por la multiplicación de 6 días y porque de acuerdo a la medicina del trabajo, 8 horas es el tiempo perfecto en el que el trabajador puede desarrollar sus habilidades. Con posterioridad a ello, tiende a decaer la atención del trabajador en su actividad y se llegan a producir más altos niveles de riesgos de trabajo. Pero regresando a lo que nos ocupa, entonces reiteramos que por disposición de la ley, la jornada extraordinaria está totalmente prohibida. Solo puede llevarse a cabo en un caso de siniestro o riesgo inminente y solo por el tiempo estrictamente indispensable. La otra hipótesis, como ya vimos, en la que se permite la jornada extra, es cuando existan circunstancias extraordinarias que lo justifiquen, pero en este caso no debe exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Vamos a concluir entonces con que la jornada extraordinaria está prohibida, salvo en los dos casos que ya fueron mencionados. Ahora bien, y a pesar de lo anterior, cuando se elabora en jornada extraordinaria, las horas de trabajo se van a pagar con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Esto es, que las horas de trabajo extraordinaria se pagarán
con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. Y en este sentido, para saber o conocer el monto por hora, solo habríamos de dividir el salario diario entre las 8 horas y multiplicarla por 2 e inclusive por 3 cuando se exceda de 9 horas a la semana. Ello sin perjuicio de las sanciones que deberían fincarse al patrón si permite jornadas extraordinarias, ya que la ley señala que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en la ley, según el artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo. La ley establece en el artículo 69 que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Como excepción a ello, en los trabajos que requieren una labor continua, los trabajadores y el patrón van a fijar de común acuerdo aquellos días en los que los trabajadores van a poder disfrutar de los días de descanso semanal. Se debe siempre procurar que el día de descanso semanal sea el domingo, pero si un trabajador labora ese día, debe recibir una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Esto es, que si un trabajador gana 100 pesos, por ejemplo, al día, entonces por el día domingo, si es que lo laborará, debería recibir la cantidad de 125 pesos, ya que esos 100 pesos vamos a aumentarle el 25% en concepto de lo que se llama prima dominical. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste servicios a varios patrones, entonces este trabajador tendrá derecho a que cada uno le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso. Los trabajadores no están obligados a trabajar en sus días de descanso. Si trabajan, entonces deberán recibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Los días de descanso obligatorio que tenemos en la ley son el 1 de enero, el primer lunes de febrero por la conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del día 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y aquel día que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias y para llevar a cabo la jornada electoral. Ahora bien, esto de descansar todos los trabajadores por ser obligatorio en un negocio no es absoluto, ya que por la naturaleza del servicio que en algunos lugares se prestan, es necesario que algunos de ellos deban trabajar en los días de descanso obligatorio, si no tendría que cerrarse el negocio. Y aquí serán los propios trabajadores y los patrones quienes van a determinar el número de trabajadores que deben prestar sus servicios.
Para el caso de que no se llegue a un arreglo o convenio, entonces será la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje la que decida. En este caso, sí los trabajadores van a quedar obligados a prestar sus servicios, pero van a tener derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. O sea, un salario doble que sin duda va a convertirse en triple por lo ordinario. Y esto no es solamente en descanso obligatorio, sino en el descanso normal de trabajador, ya que el defecto del descanso se surte a partir del hecho de que el día en que el trabajador descansa pueda dedicárselo a su familia o a alguna actividad que ordinariamente durante la semana no puede llevar a cabo. Esto es, la consigna del descanso semanal en la que se incluye pues que el trabajador se desestrese y se aleje del ordinario del trabajo. Sin embargo, en la práctica, muchos trabajadores deciden no descansar. Y esta determinación de no descansar va en contra de la ley en cuanto a que es necesario reponer las energías que se desgastan con el trajín semanal. Y en este caso, también el mismo artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo señala que si se incumple la norma relativa a los descansos, se va a sancionar al patrón por el equivalente de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general. En los términos que, como ya vimos antes, ahora se cotiza el pago por unidad de medida que es distinta del salario mínimo. Ya dijimos que el salario semanal, que el descanso semanal pretende alejar al trabajador de la fuente de trabajo. Dentro de esto tenemos el concepto vacaciones, que no es otra cosa más que un descanso semanal, pero ampliado. Y el objeto también es que el trabajador se desestrese por un tiempo mayor y que en ese tiempo mayor se dedique también a las actividades que ordinariamente no puede hacer porque tiene que trabajar diariamente. Sin embargo, también aquí muchos trabajadores toman sus vacaciones discontinuas, o sea, unos ciertos días, y prefieren dedicarse a trabajar, lo que también va en contra de la ley por la naturaleza que conlleva el disfrute de vacaciones, ya que su finalidad es que el trabajador se aleje de la fuente de trabajo y realice otras cosas distintas, diferentes. La ley señala que aquellos trabajadores que tengan más de un año de servicios van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso van a ser inferior a 6 días laborales. Lo mínimo son 6, y que van a aumentarse en 2 días laborables hasta llegar a 12. Y por cada año subsecuente de servicios después del cuarto, el periodo de vacaciones se va a aumentar en 2 días por cada 5 de servicios. Esto quiere decir que por el primer año de trabajo se tendrá derecho a disfrutar de 6 días laborables, 8 días por el segundo, 10 días por el tercero y 12 días por el cuarto. Del quinto al octavo también serán 12 días. Del noveno al 13º serán 14 días y del año 14 al 18 serán 16 días. En el año 19 serán 18 días laborables de vacaciones y así sucesivamente. Y, ojo,
En todos los casos, el trabajador debe recibir el 25% por lo menos como prima vacacional, un pago más. Esto es que la ley contempla un pago extraordinario equivalente al 25% más del total de vacaciones. Si un trabajador recibe 1,000 pesos en concepto de vacaciones, debe aumentársele 250 pesos más como prima vacacional. Quiere decir esto que debe recibir un total de 1,250 pesos, pero muchas veces los patrones no pagan la prima vacacional cuando el trabajador disfruta de sus vacaciones, lo que tiende a ser contrario a la ley, porque lo que se pretende es que el trabajador tenga una cantidad extra, por mínimo que sea, para gastos no contemplados durante el tiempo en que no se va a presentar a trabajar y tiene vacaciones. Y en este sentido es muy necesario pagar las vacaciones a la par de la prima vacacional. Esta naturaleza de continuidad en el disfrute de vacaciones la establece la ley laboral como un derecho al disfrute. Por lo tanto, no puede o debe compensarse con un pago. Inclusive para aquellos que no cumplen el año de servicios o prestan un servicio discontinuo o de temporada, también tienen derecho a la parte proporcional de vacaciones. A grandes rasgos, de manera general, podríamos establecer que si por un año de servicio son 6 días, al dividirlo entre 12 nos dará 0.5. Quiere decir que por cada mes de trabajo debe el trabajador recibir el equivalente a medio día en concepto de vacaciones y su correlativa prima vacacional. Quiere decir que si trabajó 6 meses tendrá derecho a por lo menos 3 días de pago en concepto de vacaciones. Ahora bien, una vez que aquel trabajador cumple un año de servicios, no es en ese momento en que este trabajador puede comenzar a disfrutar de sus vacaciones, ya que aquí, en este caso, la ley va a facultar al patrón para que sea el patrón quien le conceda el disfrute de vacaciones dentro de los 6 meses siguientes a que cumpla su año de servicios. Quiere decir que si en enero cumple un año de servicios, el patrón tiene 6 meses, o sea, hasta junio, para concederle sus vacaciones. Y en este caso, para efectos de prescripción o pérdida de derecho, la prescripción va a comenzar a contar en julio, ya que es en ese mes, en julio, donde se hace exigible la obligación de pago y disfrute. Esto quiere decir que la prescripción, en tratándose de vacaciones, no va a operar a partir del momento en el que el trabajador cumple el año de servicios, sino a partir del día siguiente al que transcurren los 6 meses, después de haber cumplido el año. Y en este caso, la obligación del patrón también será entregar al trabajador una constancia por escrito que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, consignará el periodo de vacaciones que le corresponda. Respecto del salario, vamos a destacar que existen 2 tipos de salario. Estos están señalados en la ley: el salario en lo general y el salario mínimo. Y respecto de este salario mínimo, también tenemos un salario mínimo profesional, que es aquel que se aplica
en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en tratándose de salarios mínimos generales, estos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Al efecto, tal determinación recibe infinidad de críticas porque no existe condición más alejada de la realidad que la definición anterior, de la que el salario mínimo no alcanza de ninguna manera para cumplir los fines establecidos constitucionalmente. Y no obstante lo anterior, vamos a entender la definición de salario como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. En este sentido, habremos de distinguir que el salario, como nos lo dice la definición, se paga por el trabajo personal subordinado, contrario a la naturaleza de pago que deriva, por ejemplo, de un trabajador jubilado, a quien el pago que recibe se le denomina pensión, o a algunos funcionarios depositarios de un mandato constitucional, a quien el pago se le denomina dieta, o cuando se trata de trabajadores independientes no subordinados, a quienes se les cubre honorario. El salario es exclusivo de la naturaleza laboral, aunque en muchos de los casos se pretende disfrazar el concepto salario con uno distinto, pretendiendo con ello desvirtuar la naturaleza laboral. El salario tiene diversas formas de pago, ya que puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se va a establecer específicamente esa naturaleza. También, cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se tendrá que hacer constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y los útiles que el patrón en su caso proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que en ningún momento se pueda exigir alguna cantidad por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo a que se encuentra sujeta. Ya comentamos con anterioridad que el salario debe integrarse con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Ya que el integrar, dijimos, permite el pago más alto respecto de indemnizaciones o derechos, aunque la ley señala que el salario debe ser remunerador y nunca menor al mínimo. Ya vimos con anterioridad que la naturaleza objeto del salario que deriva de la Constitución no cumple con su cometido. En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé por resultado el monto de salario mínimo por lo menos. En muchas ocasiones escuchamos decir que trabajo igual, salario igual. Sin embargo, en la definición
que la ley laboral nos establece, al respecto señala que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Esto es que la naturaleza de igualdad deriva o toma diversas fuentes para que opere, como lo son la eficiencia, el puesto y la jornada, no lo simple y llano de la definición de a trabajo igual, salario igual. Y aquí mismo en el rubro de salarios encontramos que los trabajadores van a tener derecho a un aguinaldo anual que deberán recibir o debe pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Aquellos que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, van a tener derecho a que se les pague la parte proporcional de ese aguinaldo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. En este sentido, quiero señalar que es en la Ley Federal del Trabajo de 1931 cuando se incorpora en favor de los trabajadores el derecho al pago del aguinaldo. La exposición de motivos por el que se paga sostenía que el pueblo mexicano celebra algunas festividades en el mes de diciembre que lo obligan a efectuar gastos extraordinarios, los que no puede hacer con su salario, porque su salario ya está destinado a cubrir las necesidades diarias, y por ello es que se institucionaliza este pago extraordinario que conocemos como aguinaldo, que sobra decir, solo se cubre a quien tiene el carácter de trabajador, esto es, a quien realiza un trabajo personal subordinado. Dijimos, se paga antes del 20 de diciembre y serán 15 días de salario o la parte proporcional. Para saber la parte proporcional, multiplicamos 1.25 por cada mes trabajado y lo multiplicamos por los meses y esa será la proporcional. Aunque en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se regula el pago de salario, este dice es equivalente a 90 días y no se cubre a quienes no tienen el carácter de trabajadores, como por ejemplo a los diputados y algunos otros no tienen derecho a el pago de este aguinaldo. En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional o ley burocrática, se contempla el pago de aguinaldo y aquí dice que es equivalente a 40 días de salario cuando menos. Y ojo, el artículo que lo regula dice que sin deducción alguna. Esto es, que aquí no se permite incorporar ningún tipo de deducción al pago de aguinaldo. Como ya se dijo, está vedado para ciertas personas que no son considerados como trabajadores, sino depositarios de un mandato constitucional, como pueden ser los gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores. Esta negativa de reconocerles el derecho se resolvió mediante la jurisprudencia que por contradicción de tesis dictó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia bajo el número 18 diagonal 97. Respecto al salario, la regla general es que el plazo para su pago nunca podrá ser mayor de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Ya comentamos con anterioridad que la indemnización o pago debe hacerse en función al día en que nazca el derecho al pago y en los casos de salario por unidad de obra
y de manera general, cuando la retribución es variable, se va a tomar como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido un aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se va a dividir entre 7 o entre 30, según sea el caso, para determinar el salario diario. Por lo que respecta al salario mínimo, la ley señala que esto lo definimos como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Actualmente solo tenemos un área geográfica económica, contrario a que con anterioridad teníamos el A, el B y el C. El salario mínimo se fija por una comisión nacional que se integra por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. En tratándose de salarios mínimos, estos no van a ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo que se trate, 1, de pensiones alimenticias que sean decretadas por la autoridad competente en favor de acreedores alimentarios. 2, por el pago de las rentas por las habitaciones que se den en arrendamiento a los trabajadores por parte de los patrones, pero este descuento no puede exceder del 10% del salario. 3, para el pago de abonos para cubrir préstamos que provienen del Fondo Nacional de la Vivienda, para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación, o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales que sean financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, también se les va a descontar el 1% del salario para que se destine a cubrir los gastos que se erogan por concepto de la administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Pero estos descuentos deben haber sido aceptados libremente por el trabajador y no van a exceder del 20% del salario. De acuerdo al 143 de la ley, no se toma como parte integrante del salario los instrumentos de trabajo, el ahorro cuando el trabajador deposite una cantidad y la empresa otra, las aportaciones al Infonavit, la habitación y alimentación cuando no se proporcione de manera gratuita al trabajador, las despensas, los premios de asistencia, el tiempo extraordinario, salvo cuando se pacten en forma de tiempo fijo, y las cuotas al IMSS. Otro rubro es para el pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, que estén destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que el de manera libre haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario. Como se puede observar de lo anterior, el salario mínimo no es sujeto de descuento, excepto en los casos ya mencionados.
Sin embargo, el concepto general de salario, contrario a lo que dice la ley, sí es susceptible de embargo según la jurisprudencia que por contradicción de tesis resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta contradicción se señala que la autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en principio solo respecto del 30% de ese excedente. Eso quiere decir que lo que excede o supera al mínimo puede ser embargado hasta en un 30% del excedente de ese salario. Independientemente de ello, la ley laboral establece normas de protección al salario, que nos dice que los trabajadores van a disponer libremente de sus salarios y que cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho va a considerarse nula, y que el derecho a percibir el salario por parte del trabajador será irrenunciable, lo mismo que el derecho a recibir los salarios devengados, esto es los ya pagados, los ya laborados, que deben pagarse al trabajador de manera directa, y cuando esté imposibilitado el trabajador para hacer personalmente el cobro, su pago se va a hacer a través de la persona que designe como apoderado mediante carta poder que esté suscrita por 2 testigos. Si no se hace así, ello no va a liberar de responsabilidad al patrón. El salario en efectivo debe pagarse precisamente en moneda de curso legal. No va a ser permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Solo con el consentimiento del trabajador, el pago del salario se va a hacer o podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencia o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago van a ser cubiertos por el patrón. Las prestaciones en especie que se lleguen a otorgar al trabajador deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y de manera razonable proporcionadas al monto del salario que se va a pagar en efectivo. Los almacenes y tiendas en que se extienda ropa comestible y artículos para el hogar podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones de una o varias empresas, de conformidad con lo que señalen las siguientes normas. 1. La adquisición de las mercancías va a ser libre, sin que pueda ejercerse coacción sobre los trabajadores. 2. Los precios de venta de los productos se van a fijar por convenio entre los trabajadores y los patrones y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado. 3. Las modificaciones en los precios se van a sujetar en lo dispuesto por la fracción anterior. Y 4. En el convenio se va a determinar la participación que va a corresponder a los trabajadores por la intervención en la administración y vigilancia del almacén o tienda. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, o lo que conocemos como FONACOT, va a establecer bases para otorgar créditos a los trabajadores y procurará las mejores condiciones del mercado. Tenderá a facilitar el acceso a los trabajadores a los servicios
financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio. Por otra parte, es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas que hagan los trabajadores, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. La obligación del patrón de pagar el salario no se puede suspender, salvo en los casos y con los requisitos que se establece en la ley. Ya habíamos comentado que estaba prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Otra de las normas es que el pago del salario debe efectuarse en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios y debe hacerse en día laborable fijado por convenio entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación o jornada. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, si bien ya dijimos, están prohibidos. Hay casos en los que se permite, como por ejemplo, cuando hay que pagar deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios o pagos que se hicieron con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. En este caso, la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que lleguen a convenir el patrón y el trabajador, sin que en este caso pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. También para el pago de las rentas, a que se refiere el artículo 151, que no es otra cosa más que el pago de habitaciones o viviendas que proporcionan las empresas, que aquí no podrá exceder del 15% del salario del trabajador, o el pago de abonos para cubrir préstamos que provienen del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores que estén destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación, o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, se les va a descontar el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 y que se va a destinar para cubrir los gastos que se eroguen por la administración, operación y mantenimiento de los conjuntos habitacionales. Estos descuentos, sin duda, que deberán haber sido aceptados de manera libre por el trabajador. También existen los descuentos para el pago de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten de manera expresa su conformidad y que no sean mayores del 30% del excedente del salario mínimo. También para el pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios que hayan sido decretados por una autoridad competente. En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, aquí el patrón debe informar a la autoridad jurisdiccional competente y a los acreedores alimentarios tal circunstancia, o sea que ya no trabaja ahí la persona, esto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la relación laboral. También existe el descuento por pago de las cuotas sindicales ordinarias que están previstas
en los estatutos del sindicato al que pertenezca el trabajador y para pagar los abonos de los créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103, que no es otra cosa más que el pago a Fonacot y que hayan sido destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios. Estos descuentos, al igual que todo, debió haber sido aceptado de manera libre por el trabajador y no va a exceder del 20% del salario. Por otro lado, las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso van a devengar intereses y los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción quinta. Esto es, esa fracción se refiere a los acreedores alimentarios. Los patrones no estarán obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito y aquí se incluyen aquellos que disfruten de garantía real, también los créditos fiscales y los instituidos a favor del IMSS o Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto sobre todo los bienes del patrón. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajos ubicado fuera de las poblaciones. Para los efectos de la ley serán bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido alcohólico exceda del 5%. Los trabajadores van a participar en las utilidades de la empresa y tendrán el derecho a formular las objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso y dentro de los 10 días siguientes, contados a partir de la fecha en el que el patrono entregue su declaración anual, este debe entregar copia de esa declaración a los trabajadores y la va a dejar a su disposición durante 30 días. Los trabajadores no pueden poner los datos en conocimiento de terceras personas. Y dentro de esos 30 días, el sindicato o la mayoría de los trabajadores podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes. Las utilidades se van a repartir entre los trabajadores dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite cualquier objeción de los trabajadores. La utilidad repartible se va a dividir en dos partes iguales. La primera, por igual, entre todos los trabajadores, y aquí se va a tomar en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado
durante el año. Para el pago de utilidades no va a considerarse el salario integrado, sino el de cuota diaria. La determinación de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se va a llevar a cabo por una comisión que va a estar integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, quienes van a formular un proyecto mediante el cual van a establecer la participación económica que le corresponderá a cada trabajador y la van a fijar en lugares visibles del establecimiento o fuente de trabajo. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. También las empresas de nueva creación que se dediquen a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se va a ajustar a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas, no lo que diga el patrón. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. También las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. También el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas que tengan fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. Respecto de las personas, los directores, administradores, gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades. Los demás trabajadores, aún los de confianza, sí participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este al trabajador de planta con las mismas características, se considerará ese salario aumentado en un 20% como salario máximo. El monto de la participación de los trabajadores, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este al trabajador de planta con las mismas características, se va a considerar ese salario aumentado en un 20% como salario máximo. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo, esto es que se les cuenta como relación activa de trabajo. Los trabajadores del establecimiento de una empresa
forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Los trabajadores domésticos no participan en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa siempre que hayan trabajado cuando menos 60 días durante el año por lo menos.